Hola, muy buen día a todos. Gracias por conectarse el día de hoy al programa de Jerime TV, donde vamos a hablar de un tema de particular importancia también para la temporada de invierno, y esto es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El tercer miércoles de noviembre y de cada noviembre celebramos y conmemoramos el Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, o EPOC. Este día ha sido impulsado por la Iniciativa Global para la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, también conocida como GOLD, por sus siglas en inglés, en colaboración también con profesionales de la salud y, por supuesto, grupos de pacientes que viven con la enfermedad y familiares de pacientes con EPOC. Esta celebración busca educar a las personas sobre este tipo de pacientes e incentivar en los países mejores políticas de atención para los pacientes que sufren esta enfermedad. El lema de este año, del Día Mundial del EPOC del 2024, es Conozca su función pulmonar. Tiene como objetivo el lema de este año destacar la importancia de medir la función pulmonar, también conocida como la espirometría. Aunque la espirometría es en realidad una herramienta integral para diagnosticar EPOC, también se puede utilizar para medir la salud pulmonar a lo largo de la vida. De manera que durante este año queremos concientizar a las personas que es importante, así como en la parte cardiovascular, es importante conocer nuestras cifras tensionales para ayudar a conocer la función de nuestro pulmón. No es únicamente correcto que midamos oximetrías de pulso con el oxímetro, sino conocer verdaderamente nuestra función pulmonar mediante una espirometría. El Día Internacional del EPOC también busca que como países se incentive a desarrollar políticas y alianzas en varios sectores de la sociedad para controlar este tipo de enfermedades que son consideradas no transmisibles. También buscan impulsar la reducción de factores que puedan influir en el desarrollo de la enfermedad, como políticas que ya hemos visto en nuestro país desde hace varios años, antitabaquismo o regulaciones en las emisiones de dióxido de carbono por parte, por ejemplo, de los automóviles. Estos lineamientos también los hemos tenido en nuestro país ya desde hace varias décadas con el control de verificación de los automóviles. Otra de las cosas que se buscan incentivar para los países mediante mejorías es que los sistemas de salud tienen que estar mejor frente a este tipo de enfermedades y preparados para garantizar el tratamiento adecuado a todas las personas que lo padecen. Y por último, pero no menos importante, educar a las personas y fortalecer a la investigación médica para llegar a acercarnos a la cura de este tipo de afecciones. Ahora, sabemos que en realidad hay muchos otros factores, además del humo del tabaco, que pueden contribuir al desarrollo de EPOC. Nuestros pulmones siguen creciendo desde el útero hasta la edad adulta joven, más o menos por ahí de los 18 a 19 años. Durante este periodo, cuando nuestro órgano todavía está en crecimiento, somos especialmente vulnerables a agresiones como la contaminación del aire, las infecciones respiratorias, que pueden llegar a generar y mermar el crecimiento pulmonar adecuado y por lo tanto también aumentar nuestros riesgos de desarrollar enfermedades pulmonares crónicas más adelante en la vida. De manera que lo que tenemos que hacer es buscar cuidar nuestros pulmones a edades tempranas, cuando todavía se están desarrollando. En cuanto a la epidemiología de los datos y cifras de la enfermedad, el EPOC es la tercera causa de muerte en el mundo. Y en el año 2019, esto es antes de la pandemia, porque es importante hacer esta separación entre antes y después de la pandemia, en el 2019 ocasionó cerca de 3,23 millones de defunciones en todo el mundo. Casi el 90% de las muertes por EPOC en menores de 70 años se producen en países de ingreso bajo y mediano como el de nosotros. Y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es la séptima causa de enfermedad en todo el mundo, medida por años de vida ajustados en función de la discapacidad. El tabaquismo, por supuesto que sabemos que representa más del 70% de los casos de EPOC en
en los países de ingreso alto. Sin embargo, en los países de ingreso medio y bajo, el tabaquismo representa del 30 al 40% de los casos, siendo la contaminación en algunos lugares cerrados un importante factor de riesgo. Nosotros, especialmente en nuestro país, en México y en muchos otros lugares de Latinoamérica, tenemos todavía muchas zonas rurales donde siguen utilizando quema de combustibles en vez del uso de gas, ¿no? Entonces, la exposición a humo de leña, de carbón y de petróleo son condicionantes importantes también para padecer la enfermedad. Pero, ¿qué es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Se entiende por EPOC a toda la serie de padecimientos que en conjunto limitan en gran medida el flujo de aire que llega a los pulmones, que entra, pero también que sale. Algunas de las enfermedades que se suman a este cuadro son bronquitis crónica, enfisema, disnea, producción de esputo o expectoración y la famosa tos del fumador. Pero la EPOC no solo es tos y falta de aire, sino que realmente se trata de una enfermedad que puede llegar a ser potencialmente mortal y que, si no es tratada a tiempo, conduce de forma progresiva a la muerte, además con una muy mala calidad de vida. Los principales factores de riesgo para desarrollar EPOC es, ya mencionábamos, el tabaquismo. La ingesta constante de humo de tabaco genera irritación en los pulmones que puede complicarse con el paso del tiempo. Algo importante que quiero hacer hincapié es que el tabaquismo, tanto en cigarrillos como en pipas, es igual de maligno y al día de hoy que está mucho de moda este consumo de vapeadores o vapes, al final del día también es ingresar combustión a tu cuerpo y quema de un químico dentro de tus pulmones. Entonces, inicialmente pensábamos que no, pues es que son humos no tan tóxicos. El día de hoy sabemos que tienen también el mismo riesgo que un tabaco con nicotina. Otro de los factores de riesgo para desarrollar la enfermedad es la contaminación del aire en locales cerrados. Si se trabaja, por ejemplo, en un sitio donde se hace uso de estufos o calderas de biomasa, es decir, leña, carbón o petróleo, y no se toman las medidas sanitarias adecuadas, el humo puede terminar generando la enfermedad. En cuanto a la contaminación del aire exterior, ciudades muy contaminadas, como nuestra propia Ciudad de México, o el humo constante del tráfico de los automóviles también nos puede ayudar a desarrollar EPOC en personas que pueden llegar a ser altamente sensibles. Es decir, si decíamos que en la juventud, en la niñez, en la infancia y los adultos jóvenes, que es hasta los 20 años en los que en el tiempo en el que todavía el pulmón se está formando y somos expuestos a otros daños y a contaminantes, vamos a tener más riesgo de desarrollar EPOC en un futuro. Y por supuesto también la exposición a polvos y productos químicos. Esto viene siendo más para situaciones de riesgo laboral, ¿no? En aquellos trabajos que utilizan sustancias tóxicas o alergénicas y que no utilizan una protección adecuada, puede desarrollarse este tipo de afección. Ahora, en cuanto a la sintomatología, los síntomas más comunes del EPOC son dificultad para respirar, una tos crónica que generalmente es acompañada de flemas o esputo y la sensación de cansancio, porque obviamente el no tener unos pulmones que hacen el intercambio gaseoso adecuadamente, pues nos va a generar esta sensación de cansancio. Los síntomas del EPOC pueden empeorar rápidamente y estos agravamientos, que se conocen como exacerbaciones de EPOC, suelen durar algunos días y a menudo requieren tomar medicamentos adicionales. Las personas con EPOC también van a tener un mayor riesgo de padecer otros problemas de salud, entre los que podemos mencionar infecciones pulmonares, por supuesto, gripe, neumonía, también cáncer de pulmón, enfermedades cardíacas, debilidad de los músculos y osteoporosis y por supuesto que también depresión y ansiedad. Los síntomas habituales de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica aparecen a partir de la mediana edad. A medida que se va agravando la enfermedad, resulta más difícil realizar las actividades cotidianas habituales porque empeora el intercambio gaseoso y eso hace que nos fatiguemos con mayor facilidad. A menudo esto va a empezar a causar falta de aire. Y la enfermedad puede llegar a tener no solo consecuencias físicas, sino también consecuencias económicas considerables debido a la limitación de la
productividad en el trabajo, en el hogar y el costo, por supuesto, del tratamiento médico. El tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues bueno, en realidad sabemos que es un padecimiento progresivo e irreversible que no se cura, pero puede mejorar en primer lugar si tenemos el hábito tabáquico, dejando de fumar, evitando la contaminación del aire y por supuesto que vacunándose anualmente contra influenza y cada 5 años contra neumococo. Em, Existen varios tratamientos para la EPOC. El tratamiento principal son medicamentos inhalados que buscan dilatar y desinflamar las vías respiratorias para que entre mejor el aire. Los medicamentos más importantes contra la EPOC son aquellos broncodilatadores que van a relajar las vías respiratorias para mantenerlos abiertas. Existen broncodilatadores de acción rápida que los utilizamos mayormente en casos de rescate o de crisis agudas porque comienzan a actuar en segundos y su efecto puede durar de 4 a 6 horas. Sin embargo, los broncodilatadores de acción prolongada tardan más en actuar, sin embargo, se mantienen también más tiempo en la vía respiratoria, de manera que su efecto va a ser más duradero. Estos inhaladores se deben de aplicar diariamente y pueden combinarse con otros medicamentos inhalados. Dentro del tratamiento también está ayudar a que no haya tanta formación de flema, porque las flemas pueden llegar a alojar bacterias y esto colonizar y esto infectar y esto derivar en neumonía, que es una exacerbación de EPOC. Una buena nutrición es importante, mantenernos en el EPOC para que el sistema inmunológico esté fortalecido y no haya riesgo de infecciones y, como ya mencionábamos, evitar el tóxico al que fuimos expuestos, si fue el tabaco, si fue un tóxico laboral, si fue exposición a biomasa como leña, carbón o petróleo, evitarlo y pues bueno, en realidad es ya no estar expuesto a ellos. Ahora, en las temporadas otoñales e invernales, cuando empieza a descender las temperaturas, hay mayor humedad y hay mayor riesgo de infecciones, es muy importante que los pacientes con EPOC de manera preventiva tengamos cuidados pulmonares específicos para evitar exacerbaciones. Es muy importante que si tú vives con EPOC, evitemos cambios bruscos de temperatura. Cubre tu nariz y tu boca cuando salgas de un lugar caliente a un lugar frío para evitar la inhalación de estos aires fríos que pueden llegar de manera como de reflejo a contraer nuestra vía respiratoria. Abrígate adecuadamente. Si es necesario utilizar gorro, guantes, bufanda y calcetines gruesos, es importante para mantener nuestra temperatura corporal adecuada. Tomar descansos frecuentemente para ahorrar energía y permitir que nuestros pulmones se recuperen. Evitar resfriados y gripe, vacunándonos anualmente de influenza y cada 5 años de neumococo, lavándonos las manos con frecuencia y evitando lugares que estén muy condensados de personas porque sabemos que será un factor de riesgo para infecciones. Es importante mantenernos activos y realizar ejercicio físico moderado como una caminata o a lo mejor utilizar una bicicleta estática en la medida en la que tú puedas y en la que tu médico te lo recomiende. Tomar tus medicamentos adecuadamente, incluso si uno cree que está bien y se siente bien, no esperar a que venga una crisis para utilizar nuestros medicamentos. Dejar de fumar, lo que ya veíamos, evitar contaminantes y, por supuesto, realizar rehabilitación pulmonar, que incluye ejercicio, respiración y también consejos acerca de nutrición. Algo importante a destacar de las personas que viven con EPOC es que en estadios avanzados de la enfermedad requieren aporte de oxígeno suplementario por concentradores de oxígeno. Es importante mencionar que las personas que ya están utilizando estos concentradores de oxígeno deben de mantener una oxigenación entre 88 a 95%. No menos de 88, pero tampoco no más de 95% de oxígeno, porque puede ser también perjudicial para los pulmones afectados con efisema, la hiperoxigenación. Lo más importante es evitar la enfermedad si ya la tenemos, prevenir exacerbaciones y complicaciones y seguir las indicaciones médicas. Espero que la información del día de hoy haya sido de utilidad. Espero que tengan un excelente día. Hasta pronto.